En las películas del universo cinematográfico de The Conjuring, la entidad demoníaca que posee a la muñeca Annabelle es conocida como Malthus. Esta entidad es un demonio que busca poseer y manipular a los seres humanos, utilizando la muñeca como un conducto para sus actividades malévolas. En Annabelle Creation de 2017 se revela más sobre el origen de la muñeca y el demonio Malthus. La entidad toma el nombre de Malthus y es conocida por ser extremadamente peligrosa, manipuladora y violenta. Aunque la franquicia de The Conjuring se basa en casos reales investigados por los parapsicólogos Ed y Lorraine Warren, muchos detalles, como el nombre específico del demonio, han sido añadidos o dramatizados para el cine. En los tiempos antiguos, mucho antes de que la humanidad dominara la tierra, los cielos y el inframundo estaban en constante lucha por el equilibrio del universo. Entre las muchas entidades que habitaban estos reinos, había uno que se destacaba por su astucia y su insaciable hambre de caos: Malthus. Este era un demonio de rango medio en el gran abismo infernal, conocido por su inteligencia y su capacidad para manipular tanto a sus aliados como a sus enemigos. Su apariencia era temible: una figura alta y esquelética, con alas negras, ojos rojos como el fuego y una sonrisa que podía helar la sangre de cualquier mortal. Sus cuernos curvados y su piel de un gris ceniciento completaban su forma terrorífica. En el inframundo, Malthus servía bajo el mandato de demonios mayores, quienes lo utilizaban para ejecutar sus planes más oscuros. Sin embargo, Malthus tenía ambiciones propias. No quería permanecer como un simple peón en el juego eterno de poder entre el bien y el mal. Quería ser el arquitecto de su propio destino y, para ello, necesitaba aumentar su poder e influencia. La oportunidad llegó cuando escuchó rumores sobre un antiguo artefacto oculto en el mundo mortal, conocido como el Grimorio de la Discordia. Este grimorio tenía la capacidad de conceder un poder inmenso a quien lo poseyera, permitiéndole dominar tanto el mundo de los vivos como el de los muertos. Malthus decidió que debía obtenerlo a cualquier costo. Aprovechando un momento de distracción en el inframundo, escapó hacia el mundo mortal. Su llegada fue marcada por una serie de eventos catastróficos, plagas, guerras y desastres naturales. Los mortales, ignorantes de la verdadera causa, atribuyeron estos eventos a la ira de sus dioses. Malthus, mientras tanto, se movía en las sombras, buscando el grimorio. Después de años de búsqueda, Malthus finalmente encontró el grimorio en una cueva oculta en las montañas del norte. La cueva estaba protegida por poderosos encantamientos y guardias celestiales, pero Malthus, con su ingenio y astucia, logró burlar las defensas y reclamar el artefacto. Por fin, con el grimorio en sus manos, comenzó a desatar su verdadero poder. El primer acto de Malthus con el grimorio fue abrir un portal entre el inframundo y el mundo mortal, permitiendo que legiones de demonios invadieran la tierra. El caos se desató por todas partes y la humanidad se vio al borde de la extinción. Los cielos, alarmados por esta incursión, enviaron a sus mejores guerreros angélicos para combatir a las hordas demoníacas. La guerra entre el bien y el mal alcanzó nuevas alturas con Malthus en el centro de la contienda. Utilizando el poder del grimorio, se enfrentó a los arcángeles más poderosos, derrotando a varios de ellos y consolidando su dominio. Sin embargo, su ambición también fue su perdición. Uno de los arcángeles, Rafael, conocido por su sabiduría y su habilidad para curar, descubrió el punto débil de Malthus. El grimorio, aunque poderoso, también tenía una maldición. Cada vez que Malthus lo usaba, su propia esencia demoníaca se volvía más vulnerable. Rafael ideó un plan para derrotarlo, utilizando un antiguo ritual que involucraba tanto el poder celestial como la pureza del alma humana. Rafael buscó ayuda en un mortal puro de corazón, un joven llamado Elías,
que había sobrevivido a la destrucción de su aldea gracias a su valentía y su fe inquebrantable. Juntos, Rafael y Elías emprendieron una peligrosa misión para sellar el grimorio y debilitar a Malthus. El enfrentamiento final tuvo lugar en la misma cueva donde Malthus había encontrado el grimorio. Rafael y Elías, armados con la luz divina y un amuleto de protección, se enfrentaron al demonio. La batalla fue intensa y feroz, con Malthus desatando todo su poder para destruir a sus oponentes. Sin embargo, la combinación de la luz divina y la pureza del alma de Elías resultó ser demasiado para él. En un momento crucial, Elías logró colocar un amuleto en el grimorio, activando el ritual que Rafael había preparado. Una explosión de luz cegadora llenó la cueva y Malthus fue arrastrado de regreso al inframundo, debilitado y sin su artefacto. El grimorio quedó sellado, protegido por encantamientos que solo podrían ser rotos por un corazón igualmente puro. La invasión demoníaca cesó y el mundo mortal comenzó su lenta recuperación. Rafael regresó a los cielos y Elías se convirtió en una leyenda, un símbolo de la lucha contra el mal. Malthus, aunque derrotado, juró venganza desde las profundidades del inframundo, esperando el día en que pudiera regresar y reclamar su lugar en el reino de los mortales. Desde entonces, el nombre de Malthus se convirtió en un recordatorio de la eterna lucha entre el bien y el mal, y de cómo incluso las entidades más oscuras pueden ser derrotadas por la luz y la pureza del corazón humano. Su historia es contada en susurros por aquellos que estudian lo oculto, una advertencia de los peligros del poder desmedido y la ambición sin límites.